Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Bienvenidos a Visión País, buenas noches, agradecemos su preferencia. La educación superior en nuestro país, como siempre solemos decir aquí en Visión País, es binaria, vale decir, identificamos instituciones que configuran este nivel educativo y que otorgan títulos de nivel terciario y otras instituciones que otorgan el título de nivel universitario. Dicho en términos mucho más sencillos, hay 4 instituciones que conforman el nivel de la educación superior en nuestro país. Los institutos de formación docente y los institutos técnicos profesionales, que se denominan instituciones de formación profesional del tercer nivel, y las instituciones universitarias, que son las universidades y los institutos superiores, que obviamente otorgan títulos universitarios. Dicho esto, hoy queremos poner en perspectiva una situación que ha generado preocupación, sobre todo en estos últimos 3 años, y que se trata de denuncias de fraude en los exámenes que afectan sobre todo la figura de futuros docentes o incluso la figura de docentes cuando se presentan a cargos, a concurso público para poder ocupar cargos o por lo menos para formar parte de, digamos, de lo que se suele denominar precisamente aquellos que aprueban los exámenes, ¿no? Y forman parte del banco, ¿verdad? Banco de, no estoy recordando el término, pero durante el desarrollo de nuestro programa vamos a precisar el término técnico. Vale decir que en estos últimos tiempos se han realizado denuncias y lo más preocupante que las denuncias se realizan desde el propio Ministerio de Educación y Ciencia, vale decir, no son denuncias que provienen de sectores externos a los que administran el sistema educativo. Dicho esto, es preocupante por 2 razones, porque se supone que los que elaboran los test son precisamente los responsables de la administración del sistema educativo, que son las autoridades educativas. Por tanto, si eventualmente se filtran estos test antes de que en el día y en el horario en que se establece se tienen que administrar, obviamente hay una cuota de responsabilidad también del órgano rector de la educación. Pero por otro lado tampoco podemos hablar de una inocencia de aquellos que obviamente se prestan a pagar un monto de dinero para poder acceder, ¿sí?, digamos, al temario o al test. Entonces acá hay una corresponsabilidad que es muy importante que podamos hoy poner en perspectiva en Visión País y hablar de este tema. ¿Son simplemente sospechas o hay evidencias que efectivamente se han cometido, en esta última ocasión, se ha cometido fraudes en el último examen de ingreso a los institutos de formación docente? Esta es la pregunta que hoy nos formulamos. ¿Hubo fraude en el ingreso a los institutos de formación docente o no? ¿Y cuáles son los argumentos o cuáles son las evidencias de ese fraude? Ya el propio ministro de Educación y Ciencias, el licenciado Luis Ramírez, acompañado del magíster Federico Mora, viceministro de Educación Superior, en conferencia de prensa, hablaban precisamente de este tema días pasados y ha generado cierta preocupación, sobre todo para lo que estamos en el ámbito educativo. Este es el tema que hoy le proponemos. Para hablar de este tema nos acompaña el magíster Federico Mora, viceministro de Educación Superior. Muy buenas noches, viceministro. Gracias, Francisco, por la invitación. Gracias también a los que están aquí presentes en la mesa. Bueno, un gusto tratar nuevamente temas vinculados a la educación, en este caso a la formación docente, si bien en un tema complejo, la verdad que no buscado por el ministerio,
pero que tiene desde el Ministerio, creemos que las medidas que corresponden y, bueno, una agenda de avance y de trabajo también al respecto. También nos acompaña la abogada Carolina González. Ella es presidenta de la Asociación de Institutos de Formación Docente Privados del Paraguay. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Quisiera aclarar, soy docente, no abogada. Entonces, un gusto para mí también poder estar presente el día de hoy y también tener la posibilidad un poco de poder debatir este tema y tratar un poco de esclarecer y buscar un punto intermedio y que no se vean afectados nuestros estudiantes, nuestros futuros estudiantes maestros. También nos acompaña la abogada Carmen Montanía. Ella es directora del Centro de Aplicación del Instituto de Formación Docente de Coronel Oviedo. Muy buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor. Gracias por la oportunidad. Buenas noches a los presentes, señor viceministro. Hoy estoy aquí para ofrecer también el descargo como centro de aplicación desde Coronel Oviedo. También nos acompaña Javier Cáceres, representante de alumnos. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, doctor, viceministro, la directora presente y también a la amable teleaudiencia. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta comenzamos a aclarar estas sospechas de fraude en el ingreso a los institutos de formación docente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. La preocupación crece entre los usuarios del transporte público tras la denuncia de un ciudadano que afirma haber registrado un video en donde no solamente van a alta velocidad, sino también utilizan el celular. ¡Qué locura! Para que empieces la jornada bien informado. La senadora Blanca Ovelar presentó este proyecto de ley que busca volver a esta mitad y mitad de hora de verano, hora de invierno. El titular de la Cámara de Senadores, el presidente del Senado, Basilio Núñez, dijo que no está de acuerdo con volver a modificar este esquema. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En estos últimos días nuevamente nos enteramos de sospechas de fraude en un examen de ingreso. No es la primera vez, como habíamos dicho en la presentación de nuestro programa, y hoy están con nosotros aquí el viceministro de Educación Superior y representantes de una asociación. Justamente, viceministro, esta asociación ha manifestado su preocupación en relación con las declaraciones realizadas, vertidas por las autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias. Ustedes tuvieron ya una primera conversación, primero para contextualizar, ¿qué es lo que pasó aquel día de la administración de las pruebas para el ingreso a los institutos de formación docente? Bueno, me parece que efectivamente lo correcto es iniciar con un contexto. Sí. El día 5 de abril se da el examen de ingreso a la formación docente 2025. Hay un mecanismo nacional de admisión de estudiantes para programas de la formación docente. Recibe ese día 5.162 postulantes en 22 centros de aplicación a nivel nacional. Lo que nosotros luego detectamos, una vez que los resultados son arrojados por el Centro Nacional de Computación de la Universidad Nacional de Asunción, es que existen patrones marcados. Patrones que difieren totalmente entre institutos de formación docente, entre aquellos que no se encuentran donde hay un mosaico totalmente disperso de fichas y aquellos donde encontramos
los patrones donde el mosaico o el rompecabezas está totalmente armado. Entonces nos llama la atención porque hay, por supuesto, coincidencia en aciertos, pero también en desaciertos. Y estamos hablando de una selección múltiple de 5 opciones. Se hizo el peritaje, se verificó de que estadísticamente esto es más que improbable. Por supuesto, los resultados están muy por encima de las medias del SNEPE, de la media del IESE, de la media de PISA. Es decir, se trata de unos estudiantes que los resultados están por encima de toda media nacional. En este caso, inclusive, encontramos resultados donde, en casos, el 100% de los postulantes han aprobado. ¿Sí? Mientras que en aquellos centros de aplicación donde no están los patrones, el promedio es del 45%. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de una información demasiado contundente en ese sentido. Nosotros llevamos esta comunicación primero a los centros de aplicación. Nosotros ya hemos tenido una... ¿Qué son las instituciones? Las instituciones, así mismo. Hemos comentado estos resultados, la anomalía que hemos identificado y toda la fundamentación estadística al respecto. Y luego lo hablamos con el ministro de Educación, Luis Fernando, y con el presidente de la República. Y la decisión es la de tomar absolutamente todas las medidas que permitan darle trazabilidad. Hay que decir, Francisco, y si me permitís medio segundo o medio minuto más, estamos hablando de el futuro docente de aula, el que va a iniciar su formación. Hay un tema ético dentro de esto, pero también hay un tema donde todo esfuerzo que se haga en hambre cero, en equipamiento, en infraestructura, carece de sentido sin poner al docente en el aula que tenga efectivamente los méritos y la formación en esta delicada función. Entonces, de ahí la decisión de darle anulación a unos 2.300 y tantos estudiantes postulantes pertenecientes a 28 de los 77 institutos de formación docente. Están todos plenamente identificados. Una puntualización, viceministro. El test, el examen fue único para todos. Sí, es un examen que tiene 3 partes. Comprensión lectora, matemáticas y guaraní. Son 60 preguntas. Y se hacen una corrección automatizada a través del Centro Nacional de Computación de la Nacional Asunción. Profesora Carolina, ante esta situación, ustedes como Asociación de Institutos de Formación Docente, ¿cuál es la postura de usted respecto de esta sospecha? Nosotros rechazamos categóricamente la expresión y el comunicado presentado por el viceministro. Voy a hablar con mucha sinceridad y mucha claridad. El señor viceministro ocupa un cargo en ese espacio hoy dentro de esta institución, que es el Ministerio de Educación, hace 2 años. Vamos a decirle que hace 2 años. En cambio, nosotros los directores ya venimos pasando varias experiencias con diferentes viceministros y venimos trabajando en la construcción y hemos dado grandes aportes dentro de lo que fue la educación paraguaya. Inclusive muchos de los programas, diseños curriculares fueron elaborados por las instituciones de gestión privada por la ineficiencia de la Dirección General de Formación Profesional del Educador. Ahora bien, nosotros hablando con la verdad, y es algo que tocó, esto es un tema ético, dijo el viceministro, totalmente de acuerdo. Debemos de tratar de transparentar el proceso de ingreso a la formación docente. Hemos sido los propulsores de acompañar todo lo que fue el plan de gobierno, de lo que fue de Santi Peña. En todo momento estuvimos acompañando, inclusive dando a lo mejor nuestros criterios y asumo que existen algunos criterios que no compartimos con el viceministro porque hablamos desde nuestra experiencia como directores de formación docente, como la experiencia que tenemos con las comunidades educativas a nivel país. Y bueno, totalmente diferente es hablar detrás de un escritorio y vivir la realidad dentro de nuestro territorio nacional, ¿verdad? En ese contexto, hablando de un tema ético y hablar con la verdad, es mencionar que el viceministro en su momento nos convocó a una reunión en el CONES, no recuerdo bien la fecha, donde había expresado que existía una sospecha y una denuncia
que llegó en el chat de un funcionario de la Dirección General de Formación Profesional, y casualmente este funcionario, y voy a decir con nombre y apellido, Edgar Brizuela, es un funcionario que fue denunciado por los institutos de formación docente y que fue sumariado por mal desempeño en sus funciones en su momento. Hoy por hoy él es la persona que pone a disposición del viceministro que existen ciertos patrones. También nosotros tenemos un equipo técnico, cada institución cuenta con un equipo técnico, evaluadores que también tienen la capacidad de poder hacer datos estadísticos, y también podemos poner a disposición del Viceministerio de Educación para que pueda hacer su análisis. Lo que nosotros no aceptamos es que nuestros estudiantes sean juzgados, que sean hoy manoseados públicamente a nivel nacional de que no tienen las capacidades para poder pasar un examen. Yo le pido al viceministro que le pida a su directora general que le dé los datos estadísticos de años anteriores y veamos cuál es la cantidad de postulantes que ingresan por institución, y vamos a percatarnos que tenemos los mismos datos estadísticos. La razón es simple y sencilla. Las instituciones educativas de gestión privada tenemos que buscar la manera de poder tener cantidad de alumnos, cierto, porque nosotros no tenemos el salario del Estado para mantener a nuestros docentes y mantener un cuerpo directivo y la parte académica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacemos un precursillo, luego el cursillo. Nuestros estudiantes están a partir del mes de noviembre inscriptos para poder hacer el precursillo y tener la preparación para poder pasar un examen de ingreso. Si me permitís, profesora, Sí. cuando tratemos ese tema, el propio alumno le quiero preguntar cuál fue su experiencia. Sí. Pero me gustaría, viceministro, porque mencionó la profesora Carolina respecto a un funcionario justamente de ustedes que fue sumariado. Primero, si fue cierto, en qué situación está el sumario, luego la convocatoria que habían hecho ustedes. Precisamente ella dijo que se reunieron en el CONES. ¿Cuál fue el resultado de esa reunión? Bueno, en esa reunión nosotros pusimos a conocimiento los resultados. Yo los tengo por aquí, luego con mucho gusto le paso también a la producción, que identifican el comportamiento de los resultados, ¿sí? Y cómo se nota la diferencia cuando hay una dispersión regular y cuando hay un escenario de homogeneidad en las respuestas tanto correctas como incorrectas. Ahora, nosotros recibimos denuncias. Yo te comento que en la próxima semana voy a presentar, yo tengo información derivada de un grupo donde hacen parte ambas, donde está todo el procedimiento de cómo se reenviaron las respuestas. Es decir, es mucho más grave la situación de lo que se está presentando, y por supuesto eso tiene connotaciones también que seguramente la justicia analizará, ¿verdad? Entonces, el escenario en ese sentido yo creo que tiene mucho que tratarse en términos de investigación. Hay documentación, hay evidencia al respecto. Siento mucho indicar que las dos presentes hacen parte de ese grupo. Pero por otra parte, sí, nosotros estamos presentando una nueva fecha para el 24 de mayo para aquellos estudiantes cuyos exámenes fueron anulados para que se vuelvan a presentar. Para poner en perspectiva y aclarar en este programa, tengo entendido, según informaciones periodísticas, que no solamente institutos de formación docente de gestión privada están involucrados, también institutos de formación docente de gestión oficial. Sí, lastimosamente, te cuento que aquí tenemos el desglose. Hay 28 institutos que hacen parte, 20 son de gestión privada, 8 son de gestión pública. Implica 2.339 estudiantes y bueno, como te decía, hay demasiada información al respecto y vamos a presentar a la justicia, no solamente a efectos del nuevo examen, sino para que se tomen las investigaciones que corresponden. Doctora Carmen, ¿por qué ustedes rechazan, digamos, esta sospecha de fraude? Y me decían, conforme a las averiguaciones que hicimos de la producción periodística, que para ustedes
continúa la sospecha porque no han sido presentados ante ustedes evidencias, ¿no? Entonces, digamos, en ese contexto, ¿por qué rechazan esta sospecha? Y rechazamos la sospecha porque desde el momento en que nosotros hemos recibido ese comunicado, hemos analizado, nos hemos retrotraído también al día de todo lo que se realizó en nuestra sede, en nuestro centro de aplicación. Revisamos, conversamos con los alumnos. Yo personalmente recorrí aula por aula y les pregunté si en algún momento ellos recibieron oferta de algún ítem, de alguna respuesta, y al unísono me dijeron que no. Conversé con los aplicadores, les pregunté si ellos a viva voz le habían dictado a los alumnos las respuestas ese día. Todos me dijeron que no. Inclusive nosotros tuvimos la presencia de la coordinadora que llevó las cajas, la que era la responsable de la realización ese día. Todos nosotros, conforme al mecanismo que mencionó el viceministro, habíamos actuado bajo las prescripciones de esa coordinadora y su acompañante, que era una representante de INE. Entonces, en ningún momento ella nos autorizó a dictarle respuestas a los alumnos. En todo momento ella recorrió aula por aula durante el transcurso. Inclusive dimos una conferencia de prensa en donde habíamos manifestado que no hubo incidentes ese día. Según celebro que el viceministro haya mencionado la existencia de un mecanismo que se aprobó por resolución en el cual se establecen los procesos que debíamos seguir ese día. Durante el transcurso de las pruebas de admisión de su aplicación, nosotros seguimos a rajatabla lo que establece el mecanismo. Entonces, en el artículo 19, inciso R, se establece cuáles son las medidas que se va a realizar con el postulante y si me permite puedo leer para connotar, sí, ¿cómo no? Eso. Dice, el postulante que introduzca a la sala de prueba cualquier material de lectura, equipo electrónico no permitido, falsee su identidad, realice consultas a sus colegas, desprenda o comparta la hoja de control del cuadernillo durante el desarrollo de la prueba, reciba ayuda externa para el completamiento de la hoja o que transgreda cualquier orden del docente aplicador de la sala, tendrá su postulación inválida y el evento será asentado en un acta de incidente. Acta de incidente. El coordinador del equipo evaluador del centro de aplicación comunicará formalmente este hecho a la Comisión Central de Admisión para los fines que ésta considere pertinente. Yo interpreto aquí que la coordinadora del centro de aplicación tenía que comunicar a la comisión basada en un acta de incidente. Si es que hubo en la sala, en algunas de las salas, en mi centro de aplicación hubo 18 salas, les pregunté nuevamente a los aplicadores si ellos redactaron algún incidente con respecto a alguna de estas situaciones previstas por el artículo 19, inciso R del mecanismo de evaluación aprobado por resolución del ministerio, que es el que nosotros debemos respetar. Ahora bien, le consulto al viceministro si en alguna parte de por ahí yo no estoy comprendiendo bien de este mecanismo, se prevé que posteriormente a las pruebas de aplicación se iban a realizar informes estadísticos y que eso iba a ser requisito sine qua non para que nuestros alumnos aprueben o sean considerados ingresantes, o cómo se incorpora esas evidencias como causal de anulación, porque acá dentro del mecanismo yo no encuentro. Sí. Entonces, por la seguridad jurídica que necesitamos comprender todos, creo que es válido que nos pueda dar una respuesta al respecto. Si me permitís, viceministro, a la vuelta de la pausa, porque tengo que cumplir con mis anunciantes, también el alumno, por supuesto, ya va a intervenir en el próximo bloque. Pero acá estamos ante una situación, sin ánimo de polemizar, bastante grave. Por un lado, el viceministro en su intervención dijo que tienen evidencia y que estarían dando a conocer en los próximos días esa evidencia que los llevó a tomar la decisión de repetir, digamos, los exámenes para el ingreso a los institutos de formación docente. Por otro lado, la Asociación de Institutos de Formación Docente Privados del Paraguay, para ellos todavía está en la instancia de sospechas
y además dicen que no se cumplió con el mecanismo establecido desde el punto de vista legal, establecido en la resolución del Ministerio de Educación. Luego vamos a escuchar también al estudiante cuál fue la experiencia, pero todo eso a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Más jóvenes caen víctimas del VAPE. Especialista advierte aumento de casos. Nos conectan tierra adentro, con corresponsales en cada punto del país. Docentes investigadores de la Universidad Nacional de Caaguazú lograron la publicación de un artículo científico en una de las revistas más prestigiosas del mundo. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Hubo fraude en el ingreso a los institutos de formación docente, es lo que hoy estamos analizando en Visión País. En el bloque anterior, la doctora Carmen Montanía, directora del Centro de Aplicación del Instituto de Formación Docente de Coronel Oviedo, compartía con nosotros el mecanismo establecido por resolución del Ministerio de Educación de cómo se tenía que administrar justamente el test y ante cualquier eventualidad, cuál es el procedimiento que habría que, adoptar. Sí. Y formuló la pregunta al viceministro. Sí. ¿Qué respuesta usted podría dar, viceministro, a este planteamiento? A ver, el escenario es el siguiente. Cuando nosotros tomamos las 60 respuestas por estudiante, por supuesto que no genera ninguna relación de patrón, porque para que haya patrón tiene que verse con el otro. Ahora, cuando nosotros agrupamos por aula, ahí es donde encontramos los patrones. Entonces, más que una cuestión estadística, es una cuestión de identificar a todos los que por cédula estuvieron en un aula perteneciente o postulados por cierto instituto de formación docente y la comparación de sus resultados. Hay cuestiones tan llamativas, por ejemplo, un mismo centro de aplicación generó resultados o un IFD en diferentes centros de aplicación. En un IFD, en un centro de aplicación, la totalidad superó el examen. En el otro, ninguno. De la totalidad a ninguno. Sí. Es decir, no hay ningún tipo de siquiera punto intermedio. Pero por otra parte, mira, yo te cuento que el nivel de evidencia que tenemos habla de hasta la hora y las respuestas y los reenviados de eso. Y como les decía, lastimosamente, las dos invitadas hacen parte de ese proceso, ¿verdad? Tenemos fotografías, tenemos chats, tenemos los reenvíos realizados, las consultas al respecto, el horario en que fue esto facilitado, ¿verdad? Que lo único que hace es confirmar lo que los resultados de las pruebas luego demuestran, ¿verdad? Entonces, yo lo que creo es que habría que tomar una actitud de prudencia para que se realice la investigación y en todo caso instar a los estudiantes a que tomen esta oportunidad que se está preparando para el 24 de mayo. Ante esa situación, Javier, como estudiante afectado, digamos, por esta decisión, con tu grupo de compañeros, digamos, ¿cuál es el contenido de la conversación? Sí, la verdad que nosotros nos quedamos en shock el día en que recibimos el comunicado, ¿verdad? Y lo primero que no puede ser, porque en nuestro centro de aplicación los ítems llegaban en un sobre lacrado. Se abrió frente a nosotros. Hacía un frío, como ahora estoy diciendo frío, así mismo, hacía un frío que pelaba.
que nosotros por fila íbamos entrando, se nos requisaba todo. Con decirte que no usábamos ni los bolígrafos que llevamos. Todo era lo que proveyeron la gente del MEC. Y tanto fue así la sorpresa que no puede ser, lo primero que dije. No puede ser. Día de estudio, meses de preparación. En lo personal no llegué a hacer el total de puntos, digamos el 60, pero hice lo suficiente para poder pasar. Y lo primero que dijimos es que, al menos lo que es Coronel Oviedo, en nuestro centro, no puede ser. Nosotros veníamos preparándonos anticipadamente ya para lo que sería ese día soñado para nosotros. Porque realmente es un sueño, es un anhelo abrazar esta profesión docente. Provengo de una familia muy humilde, del cual agradezco a mis padres y a mi santa madre que también fue docente, que en paz descanse. Y lo único que yo quiero es seguir con esta carrera que amo en demasía. Voy por mi 4ª carrera, no es la primera, voy por mi 4ª. Y nosotros tomamos la medida personalmente de hacer una reunión en Coronel Oviedo. Conformamos un comité del cual soy cabeza y dijimos, el propio Papa, que en paz descanse, digo, jóvenes, hagan lío. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Les comenté, nos pusimos de acuerdo, hicimos una pequeña gran manifestación en la ciudad, del cual fue eco y sigue siendo eco, ¿verdad?, del tema. Y nosotros, al menos yo en lo personal, no me voy a presentar a rendir, puesto que me esforcé días, meses, con sudor y lágrimas para poder ir a rendir. Y fue un examen muy, ¿cómo se dice? ¿Exigente? Fue un examen un poco exigente, la verdad. Pero cuando uno tiene preparación, seguridad, anhelo, fe y optimismo, siempre va a sobresalir. Ahora, los resultados de Coronel Oviedo, que yo creo que en Coronel Oviedo, no es una cuestión menor compartir ahora. No, en Coronel Oviedo de los 103 postulantes aprobaron los 103. Esto es estadísticamente imposible. No hubo una institución con 103 postulantes, es viceministro. De los que están a nombre del Instituto de Formación Docente. Nosotros tenemos la estadística de todos. Es decir, hay cuestiones que son llamativas. Si nosotros vamos a un instituto de formación docente donde no se da el patrón, por decirte, los que hicieron el examen aquí en el INAES, que es el ex ICE, a cargo de Nuestra Señora de la Asunción, de 347 postulantes, estamos hablando de la capital, aprobaron 75. Es decir, hay que darle sentido, por favor, a los números, a la conversación que se tiene. Yo no voy a entrar en la conversación del esfuerzo de los jóvenes. Sabemos que es importante, sabemos que hay un deseo, pero sabemos que al MEC le corresponde tomar este tipo de medidas y por eso, de vuelta, hemos propuesto una nueva fecha para el 24 de mayo. Ahora, siempre manejamos nosotros información. Nuestra fuente, lastimosamente, es, digamos, el propio periodismo. Las informaciones periodísticas proveyeron en este caso que incluso el senador nacional Mario Varela también, digamos, se hizo eco de este tema, teniendo en cuenta que están gente de Coronel Oviedo, ¿verdad? Y él es proveniente de la ciudad de Coronel Oviedo, del departamento de Caaguazú. Profesora Carolina, ¿cómo ustedes explican en este caso que el 100%, digamos, ¿no?, de los postulantes hayan aprobado el examen? Situación que llama la atención, digamos, a las autoridades educativas. O sea, ¿cómo ustedes justifican, cómo argumentan? Si tuviéramos que hacer comparaciones con años anteriores, ¿esto es una constante o es la primera vez también que se da, digamos, en Coronel Oviedo? Mira, yo no pertenezco a la ciudad de Coronel Oviedo, pero sí estuvimos conversando y también hicimos también un análisis en base a la misma presentación de los argumentos que menciona el viceministro y me apena mucho, existe un error
No existe ninguna institución en Coronel Oviedo con 103 alumnos. Por eso es muy importante, hay veces, de tratar un poco de ver quiénes son los técnicos que le están asesorando y buscando y tratando de entender. No entiendo yo cómo dice él, ellas dos están implicadas, está haciendo una acusación muy grave, respeto muchísimo, pero creo que en su momento seguramente él va a tener las evidencias y lo va a hacer público, ¿verdad? Pero, ¿por qué acusar a jóvenes del sector privado? Son 8 instituciones de formación docente del sector privado que hoy se ven afectados. ¿También Carolina González tiene que ver allí? No. Yo no tengo ningún relacionamiento con ningún director del sector oficial. El sector oficial, su ente rector, son subordinados del Ministerio de Educación y Ciencia y por ende, para mí es demasiado claro, ¿verdad? Entiendo que existen unos datos estadísticos presentados por la Dirección General de Formación Profesional, donde hoy el viceministro hace una presentación de los datos recabados por de la dirección dependiente de su viceministerio de Educación. Nosotros tenemos datos estadísticos también, no solo del año 2024, sino que también podemos ir viendo de los años anteriores, ¿verdad? Que también coinciden con los datos estadísticos que tenemos hoy. Y también se trabajó en conjunto con el viceministro el año pasado, donde se hizo un trabajo en conjunto y que yo recuerde no tuvimos ningún inconveniente, ¿verdad? Ahora bien, si existe, para mí existe aquí un plan por parte de una estrategia política del Viceministerio de Educación Superior tratando de menoscabar la carrera de formación docente porque ya veníamos nosotros atravesando una problemática sobre una articulación de carreras de pregrado para las universidades, ¿verdad? Y convenientemente hoy nos encontramos en una situación devastadora donde dejamos instalado de que la carrera de formación docente es nada más y nada menos que el antro de corrupción y que ¿cómo quedan hoy las universidades? Como la salvación para estos 6.000 estudiantes. ¿Cuál es la situación de las universidades privadas dentro de nuestro país? Están sin estudiantes. Qué conveniente para las universidades hoy por hoy tener una población de casi 6.000 estudiantes para tener en sus universidades, ¿verdad? Pero yo creo que este no es el camino. No es el camino tratando de menoscabarle a más de 2.000 estudiantes y dejarles mediáticamente en esta situación. Y vamos a dejarle y desecharle a los 20 institutos de formación docente de gestión privada como los corruptos, como las peores personas de lo que es la sociedad paraguaya, sin ningún inconveniente. Y los jóvenes que vienen del sector oficial van a tener que pagar por los pecadores, porque existe un plan de gobierno, ¿verdad? Porque existe un plan de gobierno del Viceministerio de Educación Superior, eliminar los institutos de formación docente y darle mucho más protagonismo a las universidades dentro de nuestro territorio paraguayo. Perfecto, pero yo creo que este no es el mecanismo, no es la manera de denigrar a estos estudiantes. Nosotros deberíamos de haber buscado un consenso con los estudiantes, con los centros de aplicación y regirnos en base a las normativas que este mismo Viceministerio de Educación impuso para poder implementar lo que es nuestro sistema de ingreso a la formación docente, ¿verdad? ¿Y por qué me disculpa? ¿Y por qué me expreso de esta manera? Porque hace unos días atrás se había expresado de que la CIFODOPA había solicitado de que se haga el examen sin fiscalizadores. Falso de toda falsedad. No hay ninguno, y yo traje todas las notas remitidas por la CIFODOPA para poder demostrar que es falso. Ahora bien, por eso para mí me preocupa mucho la situación. Voy a hablar sobre ese tema. No, pero me permite, por favor. Sí. Porque es muy fácil acusar y nosotros callarnos y mirar. Pero lo que pediría, profesora, que respete también, digamos, la investigadora conductor, ¿sí? Doctora Carmen, ¿cuántas instituciones conformaron en Coronel Oviedo de esta administración? Volveremos sobre ese tema que usted dijo en una intervención suya, pero tengo que administrar los tiempos de las intervenciones. Sí. Doctora Carmen, ¿cuántas instituciones formaron parte de esta evaluación y cuántos alumnos en Coronel Oviedo? Acá le quiero aclarar al viceministro una situación. En Coronel Oviedo hubo 2 centros de aplicación. Uno en el IFD Coronel Oviedo Gestión Oficial. Allí hubo 2 instituciones que se presentaron, IFD San José de los Arroyos y IFD Coronel Oviedo.
En total... ¿San José de los Arroyos es de gestión? Oficial, Oficial. ambos. Ah, perfecto. Sí. 32 postulantes tuvo San José de los Arroyos, de los cuales ingresaron 31, o sea que aprobaron. 82 IFD Coronel Oviedo tuvo postulantes, de los cuales 72 aprobaron. 10 quedaron fuera. En mi centro de aplicación como Instituto de Formación Docente Amanecer, yo tuve 252 postulantes, de los cuales pasaron 206. En ningún caso hubo 100% de aprobaciones ni del centro de gestión oficial ni del centro de gestión privada. Es una aclaración que por ahí está recibiendo informaciones falsas que él está creyendo, porque también le quiero hacer recordar que el derecho a asociarse es constitucional en nuestro país. No es porque nos asociamos para procurar bienes en común pueda tacharnos de delincuentes. Nada más eso quiero acotar. Y si en algún momento alguien se hizo el chistoso y envió respuestas y demás, eso no nos hace culpables de estarle soplando respuestas a los estudiantes. Si no hay un incidente en donde a nosotros se nos acusa de haberle soplado respuestas a los estudiantes, entonces no se puede arrojarnos unas pruebas que se inventaron inclusive antes de abrir una investigación. Bien, tenemos que ir a una brevísima pausa. A la vuelta, por supuesto, tiene cuestiones que responder el viceministro porque no coinciden los números, ¿verdad? Y siempre es importante buscar la aclaración, más que confundir, sobre todo por la decisión ya adoptada por las autoridades del Ministerio de Educación, porque algunos están tomando posturas, digo algunos, refiriéndome a la opinión pública. Entonces, o dejamos sin efecto todos los exámenes administrados para todos los alumnos y vamos a punto cero, o definitivamente el ministerio tiene suficientes evidencias identificadas como para decir no, solamente afecta a este porcentaje y no tenemos por qué sacrificar al otro porcentaje. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI tenés información extra a lo grande. El comandante Arturo Rubín y su equipo de comentaristas te conectan con toda la información del fútbol. De acuerdo a la mirada de Víctor y Jorge, para nosotros puntea con el botín Piris Damota y después el contacto inevitable con Luis Cardoso. Excelente, Víctor. Y para la mirada de Diego, el que toca primero el balón es Cardoso. Correcto. Y ahí lo lleva puesto Piris Damota. Correcto. O sea, tenemos opinión dividida aquí en la mesa. Buen punto. Y así el fútbol, de eso se trata. Si cada uno tiene una perspectiva diferente, que también las cámaras, la distancia, la posición hace que cambiemos de postura o de mirada en la jugada. El extra de fútbol a lo grande. Lunes a viernes, 19 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Hubo fraude en el ingreso a los institutos de formación docente. Estamos escuchando, obviamente, a los afectados, que son los directivos de los institutos de formación docente que pertenecen a la Asociación de Institutos de Formación Docente Privado del Paraguay. En la producción también nos habían remitido desde el Ministerio de Educación un documento que me gustaría, aprovechando que están los directivos de esa asociación y está el viceministro, que esta asociación no está reconocida por el ministerio, pero sin embargo habían mencionado que se habían reunido con ustedes. ¿En carácter de qué? Nosotros nos reunimos con la totalidad de las instancias que fueron centros de aplicación. Pero así como indicás, hay un grupo, y digo grupo, autodenominado o denominado así FODOPA, Asociación de Institutos Privados de Formación Docente. Esa instancia, y se puede agrandar la información, no está registrada en el MEC, no es una instancia aparte
para hacer ningún tipo de intervención en este tipo de acciones, ¿verdad? Entonces, me parece importante porque no existe un registro que les avale a entrar en esta conversación. Ahora, dicho fuera de eso, sí, se realizó una reunión con todos los centros de aplicación de ese examen. Recién hablábamos del caso del Instituto de Coronel Oviedo. Efectivamente tuvo dos grupos ahí, uno de San José y otro de la misma ciudad. De la ciudad se puntuaron 72 exámenes, aprobaron los 72. ¿Sí? Eso es estadísticamente totalmente improbable, ¿verdad? Y en el caso de Amanecer se presentaron 482 entre diferentes institutos y aprobaron 471. 9 se quedaron en el camino. ¿Sí? Entonces, pero también, como les decía y le decía fuera del aire a la señora Carmen, me parece importante que se busque en todo caso las medidas para superar esta situación. Por nuestra parte pasa por una nueva presentación al examen y la invitación a los jóvenes y luego haremos las investigaciones. Sí. Se suman ahora en este bloque Enia Díaz, una de las afectadas estudiante. Buenas noches, Enia. Muy buenas noches para todos. Como ya mencionaste, soy una de las afectadas. Estoy cursando el módulo de IFD oficial, o sea, de manera paralela a lo que están haciendo mis compañeros, que son de instituciones privadas. Ahora, ¿cuánto tiempo les llevó a ustedes la preparación para este examen? En mi caso, en mi institución, nosotros comenzamos a partir de inicios de febrero, comenzamos a prepararnos día, noche, tarde, mañana, todos los días para comenzar a preparar, para rendir ese examen, porque para mis compañeros era nuestra vocación, es nuestra vocación, que nosotros con el corazón queremos. ¿Y qué pasa cuando algo se quiere? Cuando es de vocación, da el 100% de uno mismo, sin miedo. Nosotros nos matamos estudiando, tanto mis compañeros, yo, mis profesores que también estuvieron atrás de nosotros, porque, como dije, es una vocación que nosotros decidimos salir, que nosotros decidimos elegir por nuestro corazón, que nosotros amamos, y que vengan y nos digan no, que nos corten las alas en este preciso momento. Es totalmente frustrante para todos, porque es algo que nosotros con el corazón hacemos. Cuando con el corazón se hace, es diferente, porque das el 100%. Y no digo que no todos dieron el 100%, porque obviamente, dependiendo de las capacidades de cada uno también. Ahora, Enia, la postura de ustedes como estudiantes afectados por esta situación, ¿cuál es? Respecto de la decisión que están tomando las autoridades educativas de volver a repetir el examen. Nosotros estamos firmes en que no vamos a volver a rendir, porque nosotros ya demostramos nuestras capacidades, nosotros ya nos presentamos, nos sacrificamos tanto nuestro físico, o sea, mentalmente, estudiamos día, noche, y como dijo mi compañero Javier, nosotros, fue un día sábado nuestro examen, un día sábado, y nosotros nos presentamos a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana puntualmente estuvimos en cada centro de aplicación. Nosotros con el frío, era un sábado de mañana y hacía muchísimo frío. Con decirte exactamente que hacían 11 grados. Y hacía muchísimo frío. Nadie nos desayunó, obviamente por los nervios que nosotros estábamos sintiendo. Y entonces no están de acuerdo con la repetición. Nosotros ya nos sacrificamos, perfecto, ya dimos todo lo que teníamos que dar. Ok, está hecha la postura entonces de por lo menos de algunos estudiantes, sí, de dos acá que están manifestando eso. Se suma también Marcos Chaparro, director del Centro de Aplicación del Instituto de Formación Docente Amanecer de Coronel Oviedo. Buenas noches, licenciado Marcos. Buenas noches, doctor. Permíteme tutearle siempre, hace rato que trabajamos. Yo creo que a mí me toca intervenir también viendo un riesgo para nuestra institución educativa, porque nosotros somos nuevos en este tema, en esta labor educativa, ¿verdad? Y nos cuesta construir una imagen donde en algún momento podamos tener también la posibilidad de ser referentes a nivel nacional, a nivel país.
porque la idea es siempre apostar a la innovación educativa, ¿verdad? Entonces, comentar también a la audiencia que el año pasado ya tuvimos este roce con el viceministro por la trazabilidad, entre comillas, de los ingresantes a la formación docente, ¿verdad? Yo creo que nadie quiere que su estudiante entre por la ventana, por ejemplo. Yo creo que nadie eso quiere. Entonces, por eso tratamos de seguir al pie de la letra la normativa misma, ¿verdad? Seguir el mecanismo. Entonces, viendo eso, el año pasado tuvimos este problema que era en otras, eran otras la situación, ¿verdad? Y habíamos quedado, yo me recuerdo bien, cuando nos reunimos en la Biblioteca Nacional con el viceministro, le dije, mira, viceministro, vos tenés que decir nomás que somos inútiles como MEC y ya está, y vamos a empezar a hacer los trabajos, vamos a empezar a trabajar juntos para que no se repitan estos inconvenientes, ¿verdad? El año pasado no tuvimos inconvenientes, hasta inclusive recibimos una nota de felicitación de parte del ministerio. Y este año nosotros asumimos este trabajo porque, imagínate, ser sede de aplicación de 3 instituciones, 3 IFDs privados en Coronel Oviedo, por decirte que son también a la vez competencia entre nosotros. Entonces, ese día trabajamos, no hubo café ni chipa del MEC porque siempre nos dicen eso, que café y chipa va a beber, ¿verdad? Pero no me refiero a una cuestión. Pero lo que me preocupa es que hemos seguido el mecanismo de admisión y que saquen un as bajo la manga o un cuatiaí debajo del saco y nos digan, con esto yo les voy a joder a estas instituciones porque representan esto y les voy a joder también a estos alumnos porque la idea es que este año haya mucho menos ingresantes. Ahora, poco para poner los puntos sobre las IES. Las autoridades del Ministerio de Educación hoy sostienen de que tienen evidencias y en pocos días darán a conocer en una conferencia de prensa. Si fuera así, doctora Carmen Montanía, ante la evidencia, obviamente seguramente que va a exigir también de parte de ustedes como asociación de instituciones algún descargo, ¿no? Hasta hoy ustedes, ¿están seguros de que efectivamente toda la administración del examen de ingreso a los institutos de formación docente se dio en el contexto de lo que estableció la resolución del Ministerio de Educación? Sí, yo puedo hablar por lo que fue mi centro de aplicación. Sí. Yo no puedo hablar de lo que sucedió en otros centros de aplicación porque no conozco su contexto ni su realidad. Lo que nosotros hemos realizado, y de eso estoy muy segura, porque tanto mi ciencia como mi conciencia está en paz en ese sentido, porque nunca le di instrucciones a los aplicadores de soplarle respuestas a los estudiantes. Nunca compartí respuestas de ninguna índole con los aplicadores para que les soplen a los estudiantes. Y ninguno de los estudiantes que rindió en mi sede no recibió ayuda, como se está diciendo. Si es que en algún momento alguien compartió algún tipo de simulacro o de respuesta, eso ya escapa de mi compromiso o de mi responsabilidad. Yo no me puedo hacer cargo de lo que otros hacen. Lo que sí me puedo hacer cargo es de lo que sucedió en mi centro de aplicación. Por eso también he encomendado a mi equipo técnico que pueda realizar un estudio estadístico también, tomando en cuenta otras variables y tomando en cuenta los resultados por sala de mi centro de aplicación. Y hemos realizado, no sé si se puede compartir en este momento, ese estudio que nos enviaron la producción periodística, pero por el tipo de grafía que nos enviaron, iba a resultar imposible ya por una cuestión de tiempo haber preparado ese material, porque son demasiados cuadritos en un espacio como el televisor que es imposible visualizar. Bueno, entonces, ¿pero qué podría señalar nada en relación más con ese estudio? Quiero referir ese sentido, siguiendo un poco también el estudio que realizó el Ministerio. Nosotros en ningún momento estamos ajenos a hacernos cargo o de respetar las decisiones del ente rector siempre y cuando se ajusten a derecho y se basen
en cuestiones que realmente nosotros podamos aceptar, ¿verdad? Pero desde el momento en que a nosotros nos llega un comunicado en el que se nos afecta que hubo fraude o que nuestros resultados son inconsistentes o presentan patrones anómalos, entonces yo también me tomo la molestia de hacer ese estudio porque no entiendo cómo se dio ese resultado o por qué se nos está acusando, ¿verdad? Hemos realizado ese estudio tomando en cuenta el orden alfabético por salas y arrojaron resultados diferentes. Allí nosotros podemos demostrar que dependiendo de las variables que le introduzcas a la investigación cuantitativa, en este caso te van a arrojar resultados diferentes. Si yo pongo 252 resultados todos juntos, me van a dar ciertos patrones. Pero si yo pongo, en mi caso tuve 8 salas, si yo pongo la sala A, en donde rindieron 30 estudiantes, del 1 al 30, el que se sentó uno al lado de otro, les voy a revisar cuántos resultados tuvieron. Y los patrones, en este caso, fueron diferentes. Y no dieron resultados unánimes como se señala. Entonces, en ese contexto yo también voy a facilitar esos resultados para que se pueda analizar, porque creo en este sentido importante poder también hacer una diferenciación entre cada institución y entre cada sala de aplicación, porque es muy sencillo meternos a todos en una misma bolsa y sin tomar en cuenta también las realidades de cada institución. No cabe la menor duda. 1 minuto y medio me queda, viceministro, como una última intervención respecto de este tema. ¿La decisión hoy está tomada por el Ministerio de Educación? La decisión está tomada y nuevamente hacemos la invitación a los estudiantes, a los postulantes que son parte de esta anulación a presentarse el 24 de mayo. Va a publicarse el calendario también en esta semana que inicia. La evidencia va a ser remitida a asesoría jurídica y de ahí la denuncia que corresponde. Nosotros encontramos que la información que fue traspasada en grupos durante el horario de examen, posterior al inicio del horario de examen, coinciden con los patrones de puntuación. Entonces hay demasiada información sobre la mesa y me parece que hay un trabajo que tiene que hacer el MEC, que es la de disponibilizar una nueva fecha, y hay otro trabajo que tiene que hacer asesoría jurídica con las instancias correspondientes, que es darle profundidad a la investigación. Quisimos nosotros hoy en Visión País buscar aclarar. Ustedes seguramente, domingo a la noche, después de haber visto el programa, algunos estarán sacando sus propias conclusiones. Pero la conclusión del programa lo vamos a hacer a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque para comprender la realidad es fundamental ver el panorama completo. China exige, entre las cláusulas de prestación, que sea su deuda servida primero antes de los organismos multilaterales. Estela Ruiz Díaz, junto a los expertos y protagonistas, te invitan a profundizar en cada hecho y en cada detalle. Sin lugar a duda, el mercado chino es un mercado grande. Pero el mercado chino no es un mercado sin problemas, ni tampoco es un mercado premium. Y Paraguay, a mi parecer, Paraguay debe apuntar a mercados premiums con sus productos. Esto es En Contexto, martes 18 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Hubo fraude en el ingreso a los institutos de formación docente? Fue la pregunta que hoy nos formulamos y hemos intentado responder durante el desarrollo de nuestro programa. Le tuvimos al viceministro de Educación Superior, el magíster Federico Mora, le tuvimos a directivos de la Asociación de Instituciones de Formación Docente Privados del Paraguay y a 2 estudiantes afectados por la
por esta sospecha de fraude. Nos decía el viceministro Federico Mora que el ministerio tiene evidencias de que efectivamente se cometieron fraudes y que básicamente representa un porcentaje importante. Y a raíz de esa situación, pues los alumnos volverán a ser sometidos a una prueba. En tanto que los directivos de la Asociación de Institutos de Formación Docentes del Paraguay nos dijeron que ellos tienen argumentos que en gran medida demuestra que no hubo fraude y que además se rigieron estrictamente por el procedimiento establecido en la resolución del Ministerio de Educación y Ciencias respecto de cómo se tenía que administrar precisamente esas pruebas. Lo cierto y lo concreto es que en los próximos días, nos dijo el viceministro, que estarán convocando las autoridades educativas a una conferencia de prensa para presentar las evidencias del fraude. Nosotros estaremos muy atentos a esa conferencia de prensa para dar continuidad a este tema. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.